¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra. Hoy el tema que nos concita a ti, que nos lleva a la meditación es Mateo 20:29. Mateo 20:29. Pero antes vamos a hacer un pequeño contexto sobre Mateo 20:20. En Mateo 20:20 nos habla de la petición de Juan y Santiago, ¿no? Que eran dos discípulos de Jesús, que de pronto uno de ellos, ¿no? Quiere sentarse a su derecha, otro a su izquierda, creo que si no me equivoco es su mamá la que pide, ¿no? Entonces, y dijo Zebedeo, ¿no? Y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces, querían un lugar, un puesto, querían su mamá asegurar a sus hijos en lugares importantes, ¿no? Como toda madre, sí, siempre busca lo mejor para sus hijos. Capaz conocía a Pedro, a los demás apóstoles, pero sus hijos son sus hijos, pues, ¿no? Y quería abogar por ellos para que tengan un lugar en el reino de los Dios, en el reino de Jesucristo, un lugar importante. Luego de que sucede eso, Jesucristo dice, ¿no? El que quiera ser mayor entre ustedes, sea siervo de los demás. No solamente les aprueba, le dice que está bien, ¿cómo se llama? Que quieran ser mayor entre ustedes, ¿no? Que uno de ustedes quiera ser mayor, ¿no? Me parece excelente, dice. Es algo loable, es algo bueno, es algo correcto, ¿no? Desear lo mejor para uno mismo, ¿no? Pero Jesucristo dice que el que quiera ser mayor sea el esclavo de los demás. Allí es donde eh, se invierten las cosas, ¿no? Porque en el mundo los que son mayores se enseñorean, es decir, mandan, eh, tienen ciertos ademanes, ¿no? La gente le rinde pleitesía por tener un cargo mayor, ¿no? Les rinde honor, ¿no? Salutaciones, ¿no? Entonces, eso mismo consideraban y creían y pensaban los discípulos que eso también iba a suceder dentro, dentro del reino de Dios, dentro del reino de Jesucristo. Y Jesucristo les voltea el pastel y le dice, no, es al revés todo. Acá el que quiera ser primero va a ser el postrero, ¿no? Y el que quiera ser postrero va a ser el primero. Entonces, en la iglesia, ¿qué constituye? En la iglesia, Pablo, ¿no? Constituye, dice, primeramente, ¿qué? Apóstoles, después evangelistas, maestros, profetas, ¿no? Entonces, ellos que son los primeros, son los que, los siervos o los esclavos de los demás, escogido por Dios, ¿no? Entonces, esa es la justa interpretación que da Jesucristo a con respecto a el reino de los cielos, a las jerarquías dentro del reino de los cielos. En el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo mismo dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, ¿no? Ustedes me dicen Señor, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Mm? Entonces él era esclavo de los demás. Él dio su vida por los amos, vamos a decirlo así. Alguno capaz se ofenda, pero lamentablemente eso es lo que quiere decir, ¿no? Esclavo de los demás. Yo estoy como el que sirve. En esa época el que servía era el esclavo. En esa época había la esclavitud y Jesús se refería en esos términos.
No se refería a otros términos, por eso que muchos se escandalizaban con lo que decía Jesús, ¿no? Entonces muchos quieren ser pastores, quieren ser líderes, quieren ser cabeza de la iglesia, pero no por el sentido o por la vocación que Jesucristo ha denotado ahí, sino porque quieren enseñorearse de los demás, quieren tener poder y autoridad sobre los demás, como si fueran jerarcas, como si fueran emperadores, como si fueran gerentes, administradores, ¿no? Entonces, eso denota una profunda equivocación con respecto a la interpretación del reino de Dios. Ahora, vámonos a Mateo 20:29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Al salir ellos de Jericó, les salía, les seguía una gran multitud. Les seguía una gran multitud. Entonces, cuando le seguía esta gran multitud, dice ahí, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, ¿no? Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, porque estos ciegos no podían estar en las plazas. ¿Mm? ¿Por qué los ciegos, si los lugares de reunión eran las plazas, los lugares públicos, por qué estos ciegos no podían estar en las plazas? Es una pregunta interesante. ¿Por qué estaban al lado del camino estas personas invidentes? ¿Eran normas de la comunidad? ¿Era que, es decir, tenía mayores ingresos que en un lugar más público como es el centro, ¿no? El lugar público donde la gente se reunía eran las plazas, ¿no? Las plazas y las sinagogas. Por favor, anda para allá. 105. Entonces, el lugar público, ¿no? Eran las plazas y no el lugar donde ellos estaban, ¿no? Que era al lado del camino. ¿Cuál sería el motivo? Es cuestión de investigar. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eran dos ciegos y clamaron diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, estos, ay, perdón, perdón. Estos ciegos clamaron, dice, clamaron fuerte y claro, clamaron fuerte y claro. Fuerte, clamor es un grito profundo con mucha desesperación. Clamor es algo que viene de las entrañas. Entonces, no gritaron, sino clamaron. Ahora, eran los dos ciegos. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan cuando eh, Jesucristo agarró, o los discípulos, ¿no? Las mujeres traían a los niños para que los bendigan, ¿no? Y los discípulos los alejaron, los reprendieron para que no se acercaran a Jesús. Era tanto que las mujeres y los niños eran tomados como nada, no tenían ni voz ni voto. Y ahora este mendigo clama, ¿no? Y la gente lo reprende. Está pidiendo misericordia, ¿no? Que tenga misericordia de él. Y la gente lo reprende. Entonces, ¿por qué estos mendigos estaban al lado del camino? Eran segregados socialmente, eran rechazados socialmente,
no podían ingresar a la dentro de la ciudad, eran de condición humilde y eran ciegos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, le dicen, Señor, para que este hombre esté así, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Entonces, era un concepto cultural que estos ciegos estén al lado del camino, discriminados, discriminados por la gente, porque clamaban con desesperación para que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y la gente, en vez de apoyarlos, de ayudarlos, ¿no? Simplemente los callaban, les decían que se callen. Entonces, había clasismo en esa época, lo dejo a la meditación. Luego, la gente le reprendió para que callase, dice, ¿no? En el 32 dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mientras los demás le decían, cállate, le reprendían para que se calle, oye, cállate, oye, cállate. Oye, ya, cállate, oye, ¿qué pasa? Le decían. Jesús agarró, dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y Jesús se detuvo y le, oye, no, ¿qué haces con el cuchillo? Ten cuidado, te vas a cortar. Entonces, ¿qué queréis que yo os haga? Que Dios te diga eso parece una carta blanca, una carta abierta, ¿no? Pareciera un boleto o un cheque en blanco para que tú pusieras lo que querías, lo que quieras. Entonces, eso posiblemente significaba ese, ¿qué quieres que yo haga por ustedes? ¿No? Si Dios sale al encuentro tuyo y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Dice, Señor, allá, ¿qué queréis que yo os haga? ¿Qué queréis que yo os haga? Y Jesús le dice, o los ciegos le dicen, ¿no? En el 20 33 dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Parece una pregunta extraña la que hace Jesús, porque si es Dios, Dios que sabe los corazones de la gente, podría tranquilamente saber cuál era su intención. Eran ciegos, venían clamando misericordia, pero ¿cómo es que Jesús hace esa pregunta para, para que dé como testimonio? Según la fe de cada persona, es lo que recibe cada persona. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces Jesús, compadecido, ¿no? Enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y le siguieron a Jesús. Y le siguieron a Jesús, ¿no? Estas señales, estos milagros, estos prodigios que Jesús hacía, ¿no? Confirmaban que Dios estaba con él, que Dios
ratificaba sus palabras, ¿no? Con milagros, señales y prodigios. La cosa en esa época, los judíos, los fariseos, los saduceos, no podían negar eso. No podían negar que Dios estaba con Jesucristo. Es por eso que buscaron testigos falsos, buscaron cualquier afirmación que ellos, según su interpretación, dijera que era un hombre blasfemo, ¿no? O pecador. ¿Qué tan importante es creerle a Jesús, que Él busca la fe en las personas? Estos hombres dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que saber que Él existe. Entonces, la fe, la fe de estos hombres, la fe de estos hombres, la fe de estos hombres de Dios, de este hombre ciego, comenzó a seguir a Jesús a consecuencia y a causa de que comenzó a ver. Pero antes de que lo viera, ya lo estaba siguiendo. Entonces, ahí se manifiesta, se revela, ¿no? El corazón, el sentir y la verdadera motivación de estos dos hombres ciegos, ¿no? Que comenzaron a seguir a Jesús. ¿Cuántas veces la segregación o nuestro entendimiento dice que la gente, los seres humanos, ¿no? No deben ser, según nuestro entendimiento, están así por su pecado, ¿no? Dicen, ¿no? Los discípulos le preguntaban, ¿quién ha pecado, él o sus discípulos? Entonces muchas veces el inconsciente nos quiere hacer ver que es, ¿por qué? Por el pecado de la persona. Y en realidad, es por que mayor es la gracia de nuestro Padre que nuestros ridículos conceptos racistas, clasistas, religiosos, que muchas veces hacen llamar lo que Dios ha limpiado, le llamamos común o inmundo. Muchas gracias por estar aquí en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, y es amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios, como dice el pastor Tibi Joshua. Tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego. Ah, ¿se lleva la ventiladora todavía para allá? Sí, sí, lleva. Porque la misma ataque se zampó.